Capítulo 58. Por supuesto que elijo perdonarlo. En primavera, es difícil predecir lo que hará el pueblo Yan. Mientras Xiao Yuan pensaba que la trama del libro original había sido interrumpida completamente por él, desde la mansión del general San llegaron algunas noticias inesperadas que estaban fuera de su control. El viejo General San estaba seriamente enfermo. El cuerpo del General San no se derrumbó de la nada, después de todo, había estado luchando durante muchos años. ¿Cómo podía tener su cuerpo sin ninguna lesión después de tantas batallas? Pero aún así, nadie esperó que cayera repentinamente en aquel entonces. Cuando Xiao Yuan llegó a la vieja mansión del general para visitarlo, el general San ya estaba con su aliento de muerte. Tomó a Xiao Yuan de la mano y se echó a llorar. Su Majestad, aunque ha estado confundido en el pasado, ha cambiado de opinión y es capaz de conocer sus errores y mejorar lo que está mal. Este ministro sabe que Su Majestad tiene al pueblo en su corazón, y Su Majestad es un monarca brillante que merece la confianza de sus soldados y es alguien digno de proteger al país contra las amenazas de muerte. Pero San Yuzong morirá pronto, y ya no puedo ir al campo de batalla, ya no puedo proteger al país, mi corazón no está dispuesto, realmente no está dispuesto. Xiao Yuan sintió como si tuviera una espina de pescado atascada en su garganta superíndice 1, después de una larga pausa, dijo suavemente, General San ha trabajado duro. Debido a que el viejo general San necesitaba descansar, Xiao Yuan no se atrevió a quedarse mucho tiempo, y después de escuchar algunos consejos más, se fue. Cuando salió de la residencia oficial del general, Xiao Yuan se encontró con un hombre. Era el segundo protagonista, Li Wuding. Se veía triste y apenado. Parecía que también sabía de la grave enfermedad del General San. Cuando vio a Xiao Yuan, Li Wuding se arrodilló y lo saludó. Beichen saluda a su majestad. Levántate. Xiao Yuan miró a Li Wuding y su corazón se llenó de sentimientos complejos. El General San ya no puede liderar el ejército, lo que significa que debe transferir el poder militar. En el sentido de la emoción y las razones, Xiao Yuan debe dar la posición del general a Li Wuding. Sin embargo, Xiao Yuan lo duda al recordar que Li Wuding seguramente se convertirá en un traidor en un cercano futuro. ¿Cómo se están llevando tú y Xie Chungi estos últimos días?, preguntó Xiao Yuan. Respondiendo a su majestad, el hijo menor de la familia Xie es muy capaz. Beichen piensa que hará grandes logros en el futuro. Li Wuding respondió. Estos dos, uno traicionó al país y el otro lo protegió con su propio cuerpo. Pero ahora, inesperadamente están hablando de los asuntos del otro. Aunque Xiao Yuan ya conoce la trama del libro original, todavía siente que el destino de estas dos personas es muy difícil de descifrar. Xiao Yuan asintió con la cabeza y estaba a punto de darse la vuelta, listo para irse, cuando Li Wuding lo llamó de repente, Su Majestad. Xiao Yuan giró la cabeza para mirarlo claramente confundido. Los ojos de Li Wuding estaban oscuros, y después de una pequeña pausa, finalmente abrió la boca y dijo, Su Majestad, es necesario estar a la defensiva, incluso de la persona más cercana e íntima, los ministros y dicción. Xiao Yuan lo miró fijamente sin decir una palabra. Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos hasta que Xiao Yuan le pidió directamente, ve al grano. Su Majestad, sin ninguna prueba concluyente, este oficial no se atreve a hablar de ello, Li Wuding respondió. No le interesa apaciguar a la gente. Xiao Yuan simplemente asintió con la cabeza y se dio la vuelta. Cada año, a principios de la primavera, habrá algunas competiciones en los cuarteles del Reino del Norte. En primer lugar, se supone que se abandona lo viejo y se da la bienvenida al nuevo año. En segundo lugar, se pretendía que cada soldado pudiera comprobar los logros de su entrenamiento durante el año anterior. Esta regla fue establecida por el viejo general San, y aunque está gravemente enfermo e incapaz de dirigir el ejército, su regla continúa. En este momento, varios soldados estaban preparando la arena de desafío. Aunque sea un anillo temporal, es importante que sea fuerte. Sin embargo,
los soldados todavía estaban un poco agobiados. Porque Xiao Yuan estaba con ellos, a su lado, aplaudiendo. Cuando golpeaban la cuña de madera, Xiao Yuan aplaudía, así que tenían que golpear la madera siguiendo su ritmo. Solo golpea con el ritmo, y eso es todo. Xiao Yuan también cantaba con el ritmo. 2 tigres superíndice 3. Oye, es rápido por ahí, más lento, ¿entiendes las palmas de 4 en 4? 4 sobre 4 palmas. El soldado que sostenía el martillo se derrumbó de repente. No lo entiende. Realmente no lo entiende. Un soldado que estaba a su lado le dio unas palmaditas confortables. Xiongdi, cálmate, este es el emperador, no puedes tirarle el martillo. Afortunadamente, después de un tiempo, Li Wudin apareció justo a tiempo para rescatar al grupo de 5 rudos soldados que fueron forzados a aceptar la influencia de la enseñanza de la música. ¿Su Majestad? Liu Boren se sorprendió y lo saludó. ¿Por qué está aquí? Xiao Yuan sonrió maliciosamente. No hay razón, solo vine a mirar un poco. Aunque su declaración no era falsa, no era toda la verdad. Debido a que el general San estaba seriamente enfermo, el puesto de general ahora estaba vacante, y Xiao Yuan estaba todavía muy confundido en si debía darle el puesto a Li Wudin, así que solo vino a echar un vistazo. Li Wudin se sorprendió un poco al ver a Xiao Yuan vestido con un simple y limpio brocado blanco de mangas largas. Se preguntaba, ¿por qué el emperador, a quien siempre le gustó presumir, sería tan modesto ahora? Lo que sorprendió a Li Wudin aún más fue que Xiao Yuan solo trajera consigo un único escolta imperial. El escolta imperial estaba de pie silenciosamente detrás de Xiao Yuan, no sonreía, pero tampoco parecía enfadado, y sin embargo su presencia era extraordinaria. Pero también, la frialdad de sus ojos no podía ser ignorada. Li Wudin dijo, Su Majestad, el exterior está cubierto de polvo, puede ir al cuartel militar. Sí, de todas formas quería hablarte de algo. Xiao Yuan asintió con la cabeza y se dio la vuelta, pero de repente recordó algo, así que se volvió hacia el grupo de soldados que tenían demasiado miedo incluso de montar la arena de desafío y les dijo, 4 aplausos, fuerte y débil, el siguiente fuerte y débil. Un soldado que estaba usando el martillo casi se golpea la mano. Varias personas vinieron a la casilla militar, todos eran soldados que estaban discutiendo el asunto de la competencia. Cuando vieron entrar a Li Wudin y a Xiao Yuan, inmediatamente se arrodillaron y saludaron al emperador. Levántense, tengo algo que hablar en privado con el general Li, por favor salgan primero. Xiao Yuan levantó la mano. Los soldados se retiraron rápidamente de la casilla militar, dejando solo a Xiao Yuan y Li Wudin dentro. Glosario. RuGNG Saiyou es un modismo chino que significa que es difícil decir algo, pero también, cuando alguien está muy molesto y necesita expresar su disgusto. Capítulo 59. Por supuesto que elijo guardar rencor. Uno de los soldados se preguntaba, ¿no que al emperador no le interesaban los cuarteles? ¿Por qué vino hoy de repente? Otro soldado con cara afilada y ojos delgados se burló y le respondió, estúpido, el general San está gravemente enfermo, el emperador debe haber venido por el asunto de la posición del general. La posición del general debe ir definitivamente al general Li. Alguien dijo. El soldado de cara afilada se tocó la barbilla, no lo creo, después de todo, el amigo íntimo de Wuning Wangye es, Kof Kof. Sabiendo que casi conscientemente decía algo equivocado, el soldado de cara afilada tosió y dejó de hablar. Los varios soldados que salieron de la casilla militar estaban a punto de ir a la arena de competición, cuando de repente vieron a un escolta imperial parado en el frente de la casilla militar. El escolta imperial estaba vestido con ropas oscuras con patrones negros, sus cejas tenían forma de espada y sus ojos eran como estrellas, no podían ser pasados por alto. Los varios soldados pensaron en el emperador y no pudieron evitarlo, mirándolo más intensamente. A primera vista,
El soldado de rostro afilado se detuvo de repente y miró fijamente a Jan Hein. Después de un momento, empezó a maldecir. Este hijo de puta, no es. Con eso, el soldado de rostro afilado se adelantó y alcanzó la solapa de Jan Hein. Su boca hizo un extraño ruido. O superíndice 1, ¿no es este Jan Hein? Todos los demás se quedaron atónitos y caminaron rápidamente hacia adelante. Nier, ¿qué estás haciendo? Es el personal de su majestad. Hijo de puta, ¿qué podría ser del emperador? Es del reino Yan del Sur. Nier se burló. ¿Qué? ¿Reino Yan del Sur? Todos se sorprendieron. De repente, Jan Hein también se sorprendió un poco, y después de ver la cara de Nier con más atención, la expresión de Jan Hein cambió de repente. ¿Jan Wanxi pensó en mí? Nier se rió con desdén. Fui yo quien acompañó a Jan Wanxi todo el camino hasta el Reino del Norte, dejé una pequeña impresión en Jan Wanxi. Te rompí el brazo en el camino, uy. Pero ahora. ¿Parece que ya está curado? Después de decir eso, Nier estiró la mano para tocar el hombro derecho de Jan Hein. Jan Hein lo bloqueó con un rostro frío y Nier lo pateó abruptamente en la rodilla, arrojándolo al suelo, luego pisó a Jan Hein, y con una sonrisa cruel dijo: podría esperar que ya estuvieras muerto después de ser enviado a prisión, lo que no esperaba era que te convirtieras en el perro de su majestad. Eres realmente difícil de tratar. De hecho, Jan Hein era perfectamente capaz de darle una paliza a Nier, pero no podía hacerlo ahora, porque estaba en los cuarteles del Reino del Norte. Si hacía algún movimiento contra los soldados del Reino del Norte, avergonzaría a Xiao Yuan. Es suficiente, Nier, si su majestad se entera de esto, tendrás que soportar dolorosas consecuencias. Alguien se adelantó y lo convenció de que se detuviera. ¿El emperador? ¿Es posible que el emperador piense que los cautivos del país enemigo son más importantes que los soldados que luchan por él? Nier dijo con desdén, se arrodilló y presionó la cabeza de Jan Hein en la arena, sus ojos lo miraban ferozmente. Jan Hein, aunque seas el perro del emperador, todavía tienes la sangre del reino Yan del Sur en tus venas. El Reino del Norte no da la bienvenida a los perros como tú, ¿entiendes? Rápido como un rayo, Jan Hein extendió su mano y agarró el cuello de Nier. Su postura era retorcida, y entonces, de repente retiró su fuerza. Esta acción fue muy rápida y ordenada, casi matando de un susto a todos los soldados presentes en la escena. Nier no supo reaccionar en lo absoluto y su garganta cayó en manos de su enemigo. Al final, el esperado dolor no lo golpeó, porque Jan Hein retiró su mano en silencio. Cuando Nier se recuperó de su shock inicial, de repente estalló en risas. ¿No te atreves? Sí, no te atreves a empezar una pelea, porque esto es el reino del Norte. Pero, todavía puedes intentarlo. ¿Quieres pelear? Jan Hein, te digo, no eres lo suficientemente valiente para atreverte, pero yo sí me atrevo. Después de decir eso, Nier agitó su puño hacia la mejilla de Jan Hein, pero en ese instante, fue detenido por otra persona. Xi Chungi bloqueó firmemente el puño de Nier y frunció el ceño. Nier Daji. ¿Qué estás haciendo? Hay reglas en los cuarteles, no se permite pelear. Cuando Nier vio que Xi Chungi lo detuvo, no se molestó en lo absoluto. Le respondió, si es Xiaoer, esto no puede llamarse pelear. Si esto no es pelear, ¿entonces qué es? De la nada, una majestuosa voz vino desde atrás, y Li Gudin miró a Nier con ira. Nier sabía que estaba en el lado equivocado de la discusión, así que soltó a Jan Hein y se puso de pie. Nier, ¿quieres que te castiguen, no? Li Gudin lo miró con ira, preguntándole con una voz profunda. General Li, por favor, cálmese, alguien suplicó por Nier. Este hombre es del reino Yan del Sur. El hermano de Nier murió en manos de los soldados Yan del Sur, así que Nier, el General Li, esto. Bien, cuando termine la competición, lo castigaré con la pena de 10 palazos militares. Li Gudin dijo con voz firme,
se dio la vuelta y volvió a la casilla militar. Sabiendo que Li Wudin siempre ha recompensado los castigos con seriedad, nadie se atrevió a decir nada más, y se fueron uno tras otro con un fuerte sí. Nier echó un último vistazo a Yan Ein y se dio la vuelta. Colocó su brazo alrededor de los hombros de Xie Chungi y dijo: me estaba deshaciendo de la ira dentro de mi corazón, esos 10 palazos militares valdrán la pena. Vamos, Xie y Xiaoer, antes de que empiecen las competiciones, deja que este Heye te enseñe algunos trucos. Alguien se rió de él. Bájale, ¿quieres? Xie Chungi sabe más de lucha que tú. Nier aflojó el agarre de los hombros de Xie Chungi y empujó a aquel hombre en broma. Piérdete. Estás diciendo puras tonterías. Xie Chungi miró hacia atrás a Yan Ein, que aún no se había levantado, y después de ver que no era capaz de ver claramente su expresión ya que tenía la cabeza agachada, ya no le prestó atención y siguió al grupo de soldados que se reían y bromeaban a lo lejos. Mientras la multitud se dispersaba, Yan Ein comenzó a levantarse muy lentamente. Sostuvo la empuñadura de su espada que descansaba en su cintura con una mano. Era evidente que la palma que sostenía la empuñadura era roja y ensangrentada, pero Yan Ein no era consciente de ello. Finalmente se puso de pie y enderezó su espalda, ordenó lentamente su apariencia y se quitó el polvo de su cuerpo. Sus ojos estaban ligeramente fríos y carecían de cualquier emoción. Yan Ein levantó la cabeza y miró a los cuarteles del Reino del Norte con estos ojos, como si mirara a un objeto muerto, tranquilo e indiferente. Por supuesto que elijo ocultar mis errores. Li Wudin volvió a la casilla militar, y Xiao Yuan, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el sillón, lo miró. ¿Qué sucedió? Algunos soldados estaban peleando. Ya ocupé de ello, Li Wudin respondió. Xiao Yuan asintió. Por cierto, ¿dónde está el general Fan Tong? Su Majestad, ¿está preguntando por Fan Tong? Sí, Fan Tong. El ayudante de confianza de Wuning Wanye es el segundo candidato para el puesto de general. Li Wudin respondió. El Llano Fan no viene a los cuarteles muy seguido. Xiao Yuan sostuvo a regañadientes su cabeza con una mano. Esta fue la razón exacta de por qué su mente estaba tan enredada. Sí, de acuerdo con el libro original, le dio la posición del general a Fan Tong. Entonces los soldados del Reino del Norte se desanimarían cada vez más y no tendrían ningún espíritu guerrero. Pero, si se lo diera a Li Wudin, el que más probablemente traicionaría al país cuando llegara el momento, entonces el Reino del Norte sería como un pájaro atrapado en una jaula, una tortuga atrapada en su propio caparazón, pisoteada por los caballos armados del Yan del Sur. Viendo que Xiao Yuan estaba en silencio, Li Wudin se sentó derecho, con las manos en las rodillas, esperando pacientemente. De repente, un grito de alegría llegó desde el exterior de la cuenta, y el pensamiento de Xiao Yuan se vio interrumpido por ello. Entonces levantó la cabeza para preguntar. ¿Qué está pasando afuera? Li Wudin le respondió, alguien debe haber ganado la competencia. ¿Ya comenzó? Xiao Yuan se puso de pie. Vamos a mirar un rato. Ambos salieron de la cuenta militar y caminaron hacia la arena de competición. Yan Ein, que había estado vigilando la cuenta, mantuvo sus ojos en ellos todo el camino. Los tres fueron hacia la competencia y después de caminar un rato, Xiao Yuan se detuvo de repente, se dio la vuelta, echó un vistazo a la palma de Yan Ein y luego extendió la mano para palmear la arena de su frente, y le preguntó. ¿Quién te molestó? Yan Ein, nadie. Li Wudin, Nier. Los dos hablaron al mismo tiempo, pero sus respuestas fueron diferentes. Xiao Yuan miró a Yan Ein y luego a Li Wudin, y le dijo a Li Wudin que explica. Hace un momento, mi impropia conducta en los soldados los llevó a pelear y no pude controlar la pelea. Le pido a su majestad que me castigue. Xiao Yuan lo interrumpió. Acabas de mencionar un nombre, ¿podrías repetirlo? Li Wudin estaba desconcertado pero aún así le respondió, Nier. Nier. Xiao Yuan colocó su dedo en su barbilla. El nombre sonaba demasiado familiar,
pero Xiao Yuan no podía recordarlo del libro original ahora mismo. Hubo otros clamores y aplausos desde la arena, y Xiao Yuan decidió dejar las dudas que vagaban por su mente y levantó la vista. No muy lejos, Xie Chungi golpeó el caballo y avanzó hacia adelante, tomó el arco y puso una flecha, se concentró en estirar el arco al máximo y luego soltó la flecha. La flecha golpeó en el centro rojo y un joven de gran espíritu comenzó a aplaudir y a animar. Xie Chungi no mostró un aspecto orgulloso y saltó del caballo, luego se inclinó en gratitud por los que le aplaudían. Alguien vino a informar, General Li, los resultados de la competición de equitación salieron a la luz. El primer lugar es para el hijo menor de la familia Xie Chungi. No sorprendido, Li Wuding sonrió ligeramente, sí, como era de esperar. Después del desafío de equitación, demasiada gente participaba en la competición, así que dividieron la plataforma en dos arenas. Xiao Yuan se paró felizmente bajo una de las arenas para ver el partido con gran interés. De repente, escuchó que un soldado de rostro afilado y mente estrecha salió victorioso, y alguien gritó, sí. Ese es Nier. Xiao Yuan rápidamente fijó sus ojos en el soldado, pero lo único que vio fue al soldado haciendo un gesto extremadamente provocativo hacia la arena. Este gesto fue dirigido a Yan Ein. Cuando vio que Yan Ein apartaba la mirada, Nier se burló inmediatamente. Xiao Yuan entonces se dio cuenta abruptamente de quién era este Nier. En el libro original, cuando el reino Yan del sur fue invadido, y Yan Ein fue arrebatado del sur hacia el reino del norte, este soldado era el que estaba a cargo de él. Debido a que su hermano murió en el campo de batalla, este soldado sintió un gran disgusto por la gente del reino Yan del sur, así que utilizó todos los medios para humillar a Yan Ein durante todo el camino de regreso. No solo no le daba comida, o a veces le daba comida mohosa, sino que además, incluso casi arruinó el brazo izquierdo de Yan Ein. Xiao Yuan quedó muy impresionado por el libro original. Este soldado incluso se atrevió a meter la cabeza de Yan Ein en el agua sucia y dijo maliciosamente: ¿No eres un perro? ¿Por qué no ladras? Vamos, oigamos tu ladrido, te daré algo de comer si ladras. Está bien, Xiao Yuan entiende que todas estas cosas sucedieron para pavimentar el camino de fortalecimiento de Yan Ein. Pero aún así se lamenta de que no hay otra manera más que lidiar con la trama, y al mismo tiempo, llenó un comentario de 300 palabras para el autor en la sección de comentarios. Tú, madrastra malvada, por favor acepta mi espada como un regalo de agradecimiento. Hay un rastro de infelicidad que surge del fondo del corazón del presidente Xiao. Se arremangó con incomodidad las mangas de su traje real, y luego giró la cabeza para mirar a Yan Ein y decir: siento como si llevara un traje y un cigarro en mi mano justo ahora, así que empezaré un nuevo capítulo en mi camino de convertirme en un presidente tiránico. Yan Ein no lo entendió para nada. ¿Qué? Xiao Yuan le sonrió ligeramente, entonces se acercó a la arena y palmeó a Nier. Vamos, tengamos una pelea. Glosario. 1. Aquí hay un malentendido porque Xiao Yuan deliberadamente llama a Fan Tong igual a Fan TNG, que se traduce como bueno para nada, pero el nombre de Fan Tong es en realidad Fan TNG, suena igual, pero uno es un insulto y el otro es un nombre.